Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, nos dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. El domingo anterior, hermanos, estuvimos viendo lo que significa la frase: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vimos que esas palabras en realidad se refieren a que Cristo estaba mostrando sin lugar a dudas que la roca que él estaba mencionando en este versículo no era Pedro, sino era la confesión que Pedro había hecho. ¿Cuál confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la confesión que Pedro había hecho. Y esa confesión, hermanos, es sobre la cual la iglesia es edificada. Si no existe la confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la iglesia no puede fundarse sobre nada. En realidad, la iglesia, ¿cómo va a fundarse? ¿Sobre filosofía de los hombres? ¿Sobre qué? Debe existir una revelación sobrenatural. Y esa revelación sobrenatural es que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y aun cuando muchas personas nieguen ese hecho, o aún la mayor parte de la humanidad nieguen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, los creyentes creemos eso. Y por lo tanto la iglesia se mantiene firme en esa creencia de que Cristo es el Hijo de Dios. Aunque todos lo nieguen a nuestro alrededor, últimamente lo que nos mantiene firmes es el hecho de saber que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa revelación, hermanos, fue y sigue siendo la base de la iglesia. La iglesia es edificada sobre esa confesión de Pedro. Por esa razón, Cristo le dijo: eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, ya vimos, hermanos, qué significa eso y por qué la iglesia de Cristo ha perseverado por largos 20 siglos. 20 siglos la iglesia ha sobrevivido. Persecuciones por parte de emperadores en la antigüedad y muchas otras cosas que la iglesia ha padecido a través de los siglos. Líderes políticos, personajes importantes han querido desaparecer la iglesia y, hermanos, no han podido. Incluso instituciones religiosas se han levantado en contra de los creyentes para darles muerte, y aún así la iglesia sigue en pie, sigue todavía adelante. Por lo tanto, la frase de Cristo que le dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, significa precisamente que no importa lo que la iglesia padeciera o sufriera, últimamente la iglesia sería victoriosa. La iglesia, hermanos, Cristo prometió que sería victoriosa, aún en la persecución, aún en medio del sufrimiento. La iglesia sería victoriosa y saldría adelante, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia en ningún sentido. Las puertas del infierno no podrán vencer a la iglesia. Pero ahora bien, Cristo menciona otro aspecto, el aspecto de las llaves. Dice el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Hermano, notemos bien esto, porque yo no iba a traer este segundo mensaje, pero me di cuenta que si no abordaba estas palabras, iban a existir algunas dudas todavía. Bueno, ¿y qué significan las llaves? ¿Es acaso cierto que la Iglesia Católica Romana dice que esas llaves significan el poder temporal y espiritual de Pedro y de su sucesor el Papa, y que el Papa tiene esas llaves de poder y autoridad, y que él puede cerrar la salvación a ciertas personas o abrirla a ciertas personas? ¿Significa eso? No, hermano, no. Y ahorita en esta mañana estaremos viendo qué significan esas palabras, qué significa cuando Cristo le dijo: a ti te voy a dar las llaves. Fíjense bien, no de la iglesia, sino de ¿qué? Del reino de los cielos. Notemos una vez más, hermanos, cómo la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Porque bien pudiera haber dicho Cristo: y a ti te daré las llaves de la iglesia. ¿No es cierto? De la iglesia. Acababa de mencionar la iglesia en el versículo anterior: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves de la iglesia. Pero no es así. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No de la iglesia, del reino de los cielos. Es algo muy distinto, hermanos. El reino de Dios es mucho más abarcador. El reino de los cielos es mucho más abarcador que la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia puede estar determinada en un lugar específico, pero el reino de los cielos, el reino de Dios, es mucho más abarcador. Y esta diferencia es necesario comprenderla. Cuando Cristo le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no estaba diciendo que Pedro tendría las llaves de la iglesia, tal como la Iglesia Católica Romana afirma. No. El significado de esas palabras, hermanos, es muy distinto al que hemos escuchado una y otra vez por parte de la iglesia de Roma. Muy bien, las llaves que Pedro poseía, o que Cristo le dijo que le daría, no era el poder de perdonar pecados, sino el privilegio que él tendría de abrir la puerta de salvación tanto a los judíos como a los gentiles. Notemos bien eso, hermanos. Y ahorita estaremos viendo esos versículos. Esa puerta de salvación que Pedro abriría con dos llaves. Dos llaves. Una llave significaba la llave de salvación a los gentiles, y la segunda llave, la llave de salvación a los judíos. Judíos y gentiles vendrían a ser parte del pueblo de Dios, y Pedro usaría por primera vez esas dos llaves. Pedro fue quien hizo uso de la primera llave a los judíos en su primer mensaje en el día de Pentecostés. Vamos a ver el primer uso de la llave, hermanos, de la primera llave que Pedro usó para abrir la puerta a los judíos en Hechos capítulo 2. Veamos de qué manera él hizo uso de esa llave. Primera de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 14 y 15. Veamos lo que dice, y luego el 36 al 42. 14 y 15 de Hechos 2 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y luego el versículo 36 al 42, cuando ya después Pedro dio ese mensaje, concluye de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Notemos bien, hermanos, en este primer mensaje del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y las personas que estaban reunidas ahí les oían hablar en su propio idioma, hablar de las maravillas de Dios. Y se sorprendían cómo estas personas pueden hablar nuestro propio idioma sin haberlo aprendido. Oye, ¿acaso no son galileos los que están aquí? ¿Cómo es posible que hablen alemán, francés, japonés y todos esos idiomas, si no, nunca ellos han siquiera escuchado hablar esos idiomas, mucho menos hablarlos? Cada uno de ellos les oían hablar en su propio idioma. Y otros decían: no, están ebrios, están borrachos. Y debido a esto, el apóstol Pedro se levanta y dice: varones, hermanos, estos no están ebrios como ustedes suponéis, pues apenas son las 9 de la mañana, y las personas usualmente no van a tomar vino sino hasta en la noche. Así que esto no es tan ebrio. Lo que sucede es la promesa del cumplimiento de lo que Dios habló por medio del profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que Pedro muestra que las palabras del profeta Joel se estaban cumpliendo en esos precisos momentos. Y lo que ellos estaban experimentando, hermanos, era un cumplimiento de esa profecía de Joel, los postreros tiempos. Así que Pedro comienza a dar ese mensaje y les dice: ustedes crucificaron a Cristo, ustedes son culpables de su muerte. Y en este mensaje, hermanos, los judíos que estaban escuchando fueron compungidos en sus corazones y le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contesta: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Bueno, el resultado, hermanos, de ese mensaje fue que 3,000 personas, 3,000 judíos se agregaron a la iglesia. 3,000 más los 120, ahora había 3,120 personas creyentes en Jesucristo. Y me llama la atención el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este mover, hermanos, del Espíritu Santo en la iglesia apostólica en el primer siglo fue uno de los movimientos más poderosos que podamos tener un registro en el Nuevo Testamento.
en Jerusalén, hermanos. Este mover fue un mover poderoso del Espíritu Santo, pero eso fue el resultado del uso de la primera llave que el apóstol Pedro hizo al abrir la puerta de salvación a los judíos. Los judíos, hermanos, habían rechazado a Cristo. ¿Y qué dijeron cuando estaba Cristo siendo juzgado? Crucifíquenle, entréguenos a Barrabás, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tenemos más rey que César. César es nuestro rey. Estaban cometiendo, hermanos, un pecado terrible, apostasía. Los judíos le habían dado la espalda a su Mesías al querer que él fuera crucificado. Bueno, en este momento del mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, hermanos, era para que Pedro hubiera dicho: todos ustedes están condenados porque rechazaron al justo, rechazaron al Mesías y no tienen el perdón de Dios. No es así, ¿no es cierto? No es así. Arrepiéntanse, fíjense bien, arrepiéntanse verdaderamente y bautícense como prueba de que ustedes están arrepentidos verdaderamente. Bautícense. Y hermanos, 3,000 personas hicieron exactamente eso. Se arrepintieron y se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia en Jerusalén. 3,000 personas. Esa fue la primera llave que el apóstol Pedro usó para abrir la puerta de salvación a los judíos. Ahora, la segunda llave fue cuando él le predicó el evangelio a los gentiles. Vayamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 17 al 35. Hechos 10, 17 al 35 y luego del 44 al 48. Voy a dar lectura y dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahora el versículo 35. No, más bien voy a seguir hasta el 35. Y dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo Cornelio:
tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego enviaré por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora vayamos al 44 para ver el resultado de esto, hermanos. Versículo 44: mientras aún hablaba Pedro, mientras él les estaba diciendo el mensaje del Evangelio, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En este relato, hermanos, encontramos la descripción que hace Lucas de la segunda llave que usó el apóstol Pedro para abrir la puerta de salvación a los gentiles. Los gentiles, hermanos, los gentiles. Si leen ustedes todo el capítulo 10 de Hechos, es bien interesante, porque en él se nos habla de una visión que tuvo el apóstol Pedro. Tuvo hambre, y en ese momento de hambre tuvo esa visión y vio una variedad de animales, hermanos, incluyendo los puercos, los cerdos y otros animales que bajo el judaísmo eran considerados inmundos. No podían ni siquiera tocarse, mucho menos comer su carne, hermanos. Pedro ve la visión y escucha una voz que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pedro dice: no, Señor, no puedo, porque nada inmundo ha entrado en mi boca o en mi vientre. Yo no puedo comer carne de cerdo, es imposible que yo coma tal cosa. Y la voz le contesta: lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo, no lo llames común o inmundo. Y hermanos, en esta visión, el Señor le estaba mostrando a Pedro lo que sucedería posteriormente, que los gentiles, que eran considerados inmundos ante los ojos de los judíos, hermanos, el Señor los había aceptado para salvación también, y que Pedro era el responsable de usar esa llave para abrir esa puerta de salvación a ellos como grupo. Es cierto, hermanos, que muchos gentiles antes de Cornelio habían sido salvos, ciertamente muchos gentiles llegaban al pueblo de Israel y como prosélitos de los judíos, y eran aceptados con el pueblo judío entre ellos, y eran integrados al pueblo de Israel. Es cierto, eso no hay ningún problema por ello, se reconoce ese hecho. Pero cuando el ángel del Señor manda a Pedro a la casa de Cornelio, hermanos, Pedro claramente le dice a Cornelio:
ustedes saben qué difícil es para un varón judío, el versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Cuándo le mostró Dios, hermanos? Con la visión del lienzo de los animales inmundos, del puerco y de otros animales que había en ese lienzo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Hermanos, pero eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que el Espíritu Santo descendiera sobre los gentiles que estaban reunidos ahí y comenzaron a hablar en lenguas, igual que los judíos en el día de Pentecostés. Exactamente igual, hermanos, exactamente igual. Comenzaron a hablar en otras lenguas, y esto fue una clara evidencia de que el poder del Espíritu Santo se había derramado también en ellos, y que Dios había aceptado a los gentiles para salvación igual que a los judíos, que ahora ya no había diferencia, que ahora tanto judíos como gentiles podían venir y recibir el favor de Dios, el perdón de Dios, que ya no había esa muralla de separación entre judíos y gentiles. Y los de la circuncisión, dice hermanos Lucas, que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por lo tanto, el apóstol Pedro, hermanos, usó esa segunda llave para abrir la puerta de salvación al pueblo gentil, a los gentiles. Y por lo tanto, las afirmaciones que hace el catolicismo romano sobre la autoridad del Papa como el sucesor directo del apóstol Pedro no tienen cual ningún fundamento bíblico. Son más bien argumentos que fueron diseñados para monopolizar el poder eclesiástico, pero que no cuentan con el respaldo de las Escrituras en ningún sentido. Hermanos, en ningún lugar de las Escrituras podemos encontrar ni siquiera una sola prueba de que esto sea verdad, de que el poder temporal lo tuvo el apóstol Pedro solamente, y que también sería dado a los sucesores de Pedro. No existe tal cosa. Pero una pregunta surge, hermanos, en este punto, y es la siguiente: ¿es la Iglesia Católica Romana la única y verdadera iglesia? ¿Es esto cierto? ¿Esto es verdad? Y la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. No es así. La verdadera iglesia no es una organización religiosa, por muy antigua que sea, sino es más bien un organismo vivo que crece y se desarrolla de manera natural, aún sin las estructuras religiosas desarrolladas por personas que poseen dicho poder. En los tiempos de Cristo existían sacerdotes, por ejemplo, Anás y Caifás. Eran sacerdotes que ocupaban un puesto de autoridad religiosa que se remontaba hasta la misma institución del sacerdocio arónico en los tiempos de Moisés. Nadie puede negar el hecho, hermanos, de que Anás y Caifás eran sacerdotes y fueron puestos en ese puesto religioso en una sucesión ininterrumpida. Anás y Caifás. Vamos a Lucas capítulo 3 versículo 1 y 2.
Lucas 3, versículos 1 y 2, veamos qué nos dice. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y el versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Notemos bien, hermanos, cómo Lucas declara que los sacerdotes en ese tiempo eran Anás y Caifás, y que religiosamente ellos tenían el poder religioso, hermanos, la autoridad religiosa, ellos la poseían, no cabe duda que eran, que ocupaban un puesto religioso, hermanos, que descendía desde el mismo sacerdocio arónico en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, ante los ojos de Dios, ellos no eran sacerdotes legítimos. Fíjense bien esto, hermanos. Anás y Caifás no eran sacerdotes legítimos, aun cuando Juan el Bautista no fuera reconocido oficialmente como un profeta por la élite religiosa de ese tiempo. Él era un verdadero profeta que contaba con el sello y la aprobación de Dios. Mientras que Anás y Caifás habían sido ordenados sacerdotes por la élite religiosa de ese tiempo, eran los sucesores de Aarón, vamos a decirlo, sucesores de Aarón en ese tiempo. Dios no tenía nada que ver con ellos. Pero Juan el Bautista, quien era desechado por esa élite religiosa de Anás y Caifás, no lo querían, lo detestaban. Hermanos, Juan tenía el derecho de estar en el templo predicando, oficiando los servicios religiosos en el templo. No era así. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? En el desierto. En el desierto, predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados, cuando bien podía estar entre los líderes religiosos. Veamos lo que dice Lucas capítulo 7, 28 al 30. Lucas 7, 28 al 30, veamos lo que dice. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Veamos bien, hermanos, cómo Lucas dice claramente que los escribas y fariseos rechazaron los designios de Dios, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué razón? Porque ellos rechazaban la idea de que Juan fuera un verdadero profeta. Ellos aceptaban a Anás y Caifás, fíjense bien, a Anás y Caifás como verdaderos, y rechazaban a Juan como verdadero, y al hacerlo, hermanos, aceptaban a los falsos y rechazaban al verdadero. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? En otras palabras, hermanos, la ordenación humana es importante, pero no lo es todo. Fíjense bien esto, no lo es todo. Una persona ordenada al ministerio, aunque ha sido legítimamente ordenada, si no es fiel a las Escrituras
Y si no es fiel al evangelio, hermanos, Dios no la toma como legítima. Fíjense bien eso, hermanos. Dios no la toma como legítimo. Así haya sido ordenado con toda la pompa y todo el poder y todo, Dios no lo ve como legítimo. Dios no lo ve como legítimo. Dios ve como legítimo a aquel que, aunque no ha sido religiosamente ordenado, pero se apega, hermanos, a las escrituras, al evangelio bíblico. A él lo ve como legítimo. Anás, Caifás y Juan el Bautista. Anás y Caifás fueron desechados y Juan el Bautista fue puesto como el verdaderamente legítimo en los planes de Dios. Porque Cristo dijo: entre los que nacen de mujer no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero él era desechado por la élite religiosa, era desechado por Anás, Caifás y todos los demás religiosos. Juan, hermanos, era desechado a tal grado que fue asesinado. Fue asesinado. Esto muestra que no es todo ser ordenado religiosamente. Y esto muestra que una organización religiosa, hermanos, aunque clame, aunque afirme que tiene la sucesión papal y apostólica y de obispos y de todas las cosas, hermanos, Dios la desecha si no se apega a los principios de la palabra de Dios. Dios la desecha. De la misma manera, la iglesia de Roma, al oponerse al evangelio bíblico y condenar bajo anatemas a todos aquellos que creen en el evangelio, deja de ser o dejó de ser una iglesia local legítima y se convirtió, como dice Apocalipsis 2:9, en una sinagoga de Satanás. No basta con adjudicarse una asociación apostólica de obispos y papas. Si no existe fidelidad a las escrituras en doctrina y práctica, todos los argumentos que apelen a la autoridad de una asociación apostólica ininterrumpida, desde los mismos apóstoles o del apóstol Pedro, últimamente no sirven de nada. Hermanos, si el Papa no es fiel al mensaje del evangelio tal como está en las escrituras, sus afirmaciones de infalibilidad no sirven de nada sirven, porque es como Anás y Caifás en el tiempo de Cristo. Nosotros somos los verdaderamente elegidos en la sucesión sacerdotal de Aarón. Y venimos a darle la extrema unción al rico que ha muerto y a decir que se encuentra en el paraíso descansando en la presencia de Dios. Pero Cristo dice: y murió el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos. Mientras los líderes religiosos le estaban dando los elogios al rico por haber donado tanto dinero a la causa del templo judío, Cristo ve la verdad, hermanos, y la realidad, y dice: el rico se fue al infierno. Y mientras los líderes religiosos diciendo que estaba en el paraíso y que estaba en la presencia de Dios, Cristo sabía dónde estaba, hermanos. Cristo sabía dónde estaba. Así que si no hay fidelidad a las escrituras, de nada sirve. Podemos tener títulos religiosos, podemos afirmar esto, afirmar lo otro. Si no hay fidelidad a las escrituras, de nada sirve. Seremos desechados por Dios, al igual que lo fueron Anás y Caifás, desechados por Dios, aun cuando eran sacerdotes en la línea de Aarón. Hermanos, la Iglesia Católica Romana afirma una sucesión de obispos desde la antigüedad, y en parte existe razón para decir que el primer obispo de Roma
en realidad en la antigüedad. O sea, yo no acepto el hecho de que haya sido Pedro el primer obispo, el primer papa, imposible. Pero sí, los obispos de Roma en la antigüedad han venido en una línea ininterrumpida, pero no de sucesión apostólica, porque la sucesión apostólica, hermanos, no se hereda físicamente. Lo que existe es la sucesión espiritual, siendo fieles al mensaje del Evangelio, no en una sucesión ininterrumpida de que este papa o este obispo viene después de aquel. Hermanos, ¿cuántos papas han contradicho totalmente el Evangelio bíblico e incluso han estado en contra de otros papas? Y es imposible que esto suceda. Como conclusión, voy a leer lo que Calvino dijo al respecto sobre la infalibilidad papal. Y él dijo: esta pretensión de la sucesión apostólica es vana, a menos que sus descendientes conserven segura y sin corrupción la verdad de Cristo que han recibido de las manos de sus padres y permanezcan en ella. Pero el problema es que no lo han hecho, hermanos. Ese es el problema. Si no existe tal cosa, no puede existir la verdadera sucesión apostólica. Aun cuando una organización religiosa afirme poseerla por derecho, tal como lo era en el caso de Anás y Caifás. Ellos poseían el poder religioso de la sucesión sacerdotal en una línea ininterrumpida desde los tiempos de Aarón, hermanos, desde los tiempos de Aarón. Sacerdotes hasta llegar a Anás y Caifás. Fueron desechados por Dios. Ellos mismos estaban en la primera fila de esa multitud gritando: sea crucificado. ¿No es cierto? Sea crucificado. Anás y Caifás fueron los conspiradores de la muerte de Cristo. Los sacerdotes, hermanos de Dios, que se suponía que deberían ser los primeros en aceptar al Mesías, fueron los primeros en rechazarle. Hermanos, la próxima vez que alguien les diga de la sucesión apostólica, menciónenles a Anás y Caifás, menciónenles a Juan el Bautista. Pongámonos bien esta mañana.